Hay un secreto que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Cuanto más luchamos por controlar la vida, menos control tenemos realmente. Nos enseñan que el esfuerzo constante, la planificación obsesiva y la disciplina férrea son la clave del éxito. Sin embargo, muchas veces terminamos atrapados en una rueda que gira más rápido y nos aleja de lo que realmente queremos. Este libro no habla de fórmulas mágicas ni de atajos, habla de un principio simple y poderoso. Lo que más queremos llega a nosotros cuando dejamos de perseguirlo con fuerza. A través de sus páginas descubrirás cómo el esfuerzo, paradójicamente, puede convertirse en un obstáculo y cómo aprender a liberar te permite atraer sin forzar. Te invito a explorar una forma diferente de relacionarte con tus metas, tus deseos y tu propio potencial. Una manera de vivir donde la acción se combina con la confianza y donde soltar no significa rendirse, sino abrir espacio para que lo que verdaderamente importa pueda fluir hacia ti. Al terminar este viaje, no solo entenderás la paradoja del esfuerzo, sino que experimentarás el poder de atraer lo que liberas. Y quizás descubrirás que la vida siempre ha estado esperando que aflojes tu agarre para mostrarte todo lo que puede ofrecerte. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La trampa del esfuerzo constante. Todos hemos sido entrenados para creer que el esfuerzo constante es la clave de la vida. Desde pequeños nos enseñan que si trabajamos más, nos esforzamos más, sacrificamos más, obtenemos más. Nos dicen que el éxito depende de cuántas horas pasamos luchando, de cuán disciplinados somos, de cuánto nos empujamos a nosotros mismos más allá de los límites. Pero lo paradójico es que cuanto más nos aferramos a esta idea, más sentimos que los resultados se escapan, más pesado se vuelve el día a día, más vacío se siente nuestro logro. La trampa del esfuerzo constante no está en el esfuerzo en sí, sino en la ilusión de que podemos controlar absolutamente todo. Nos convencemos de que cuanto más empujamos, más controlamos, pero la vida no funciona así. Cada intento desesperado por forzar un resultado nos deja más lejos de lo que deseamos. Nos enfrentamos a la realidad de que la fuerza bruta no produce resonancia, que empujar contra la corriente crea resistencia, que el miedo a no lograr algo nos encadena a un ciclo interminable de ansiedad y frustración. Cuando trabajamos sin pausa, sin espacio para respirar, sin permitir que las cosas fluyan, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia intensidad. Esta trampa no discrimina, alcanza a cualquiera que crea que el esfuerzo por sí solo es la fórmula de la vida. Lo vemos en profesionales que nunca parecen satisfechos, en artistas que nunca terminan de disfrutar su obra, en personas que acumulan logros pero sienten que siempre falta algo. No es casualidad que las sociedades modernas midan el valor de una persona por cuánto produce o cuánto se esfuerza. Hemos interiorizado la idea de que más es mejor, sin darnos cuenta de que más esfuerzo a veces significa menos vida, menos presencia, menos alegría. El esfuerzo constante puede transformarse en una forma de autocastigo. Nos entrenamos para ignorar nuestras necesidades, para posponer la satisfacción, para buscar validación externa mientras sacrificamos la interna. Y cuanto más lo hacemos, más nos alejamos de la autenticidad de nuestro deseo. Lo que realmente queremos no llega cuando lo buscamos con fuerza, llega cuando dejamos de luchar contra la corriente y aprendemos a navegar con ella. Este capítulo no es un llamado a la inacción ni a la irresponsabilidad. Es una invitación a observar con honestidad cómo nos relacionamos con el esfuerzo y cómo éste se convierte muchas veces en un obstáculo disfrazado de virtud. No se trata de abandonar la acción, ni de renunciar a los sueños. Se trata de comprender que hay un equilibrio entre actuar y soltar, entre perseguir y permitir, entre esforzarse y liberar. Solo cuando entendemos que el esfuerzo sin conciencia puede atraparnos, podemos empezar a ver que la verdadera fuerza no proviene de empujar, sino de fluir, de sincronizar nuestra energía con el ritmo natural de la vida, de crear espacio para que lo que buscamos llegue a nosotros sin lucha. En este sentido, la trampa del esfuerzo constante es también una oportunidad disfrazada.
Nos invita a cuestionar nuestras creencias más arraigadas, a mirar de frente nuestra compulsión por controlar y a abrirnos a una manera diferente de lograr, de ser, de vivir. Porque en el momento en que dejamos de perseguir con ansiedad, en el momento en que aprendemos a soltar, descubrimos que el esfuerzo puede transformarse en un aliado silencioso y poderoso. Un esfuerzo consciente, alineado, que no empuja sino que guía, que no fuerza sino que sostiene, que no combate la vida sino que danza con ella. Comprender esta paradoja es el primer paso para liberarnos de la rueda interminable del agotamiento y el estrés, para abrir la puerta a la atracción natural de lo que deseamos y para aprender a vivir con ligereza y profundidad al mismo tiempo. Este capítulo no es un llamado a la inacción ni a la irresponsabilidad. Es una invitación a observar con honestidad cómo nos relacionamos con el esfuerzo y cómo éste se convierte, muchas veces, en un obstáculo disfrazado de virtud. No se trata de abandonar la acción ni de renunciar a los sueños. Se trata de comprender que hay un equilibrio entre actuar y soltar, entre perseguir y permitir, entre esforzarse y liberar. Solo cuando entendemos que el esfuerzo sin conciencia puede atraparnos, podemos empezar a ver que la verdadera fuerza no proviene de empujar, sino de fluir, de sincronizar nuestra energía con el ritmo natural de la vida, de crear espacio para que lo que buscamos llegue a nosotros sin lucha. En este sentido, la trampa del esfuerzo constante es también una oportunidad disfrazada. Nos invita a cuestionar nuestras creencias más arraigadas, a mirar de frente nuestra compulsión por controlar y a abrirnos a una manera diferente de lograr, de ser, de vivir. Porque en el momento en que dejamos de perseguir con ansiedad, en el momento en que aprendemos a soltar, descubrimos que el esfuerzo puede transformarse en un aliado silencioso y poderoso. Un esfuerzo consciente, alineado, que no empuja sino que guía, que no fuerza sino que sostiene, que no combate la vida sino que danza con ella. Comprender esta paradoja es el primer paso para liberarnos de la rueda interminable del agotamiento y el estrés, para abrir la puerta a la atracción natural de lo que deseamos y para aprender a vivir con ligereza y profundidad al mismo tiempo. Capítulo 2. Cuando más quieres, menos llega. Hay un fenómeno curioso en la vida que pocos se detienen a observar. Cuanto más deseamos algo con intensidad, cuanto más nos aferramos a la necesidad de obtenerlo, menos parece materializarse. Es como si el universo, en su infinita sutileza, respondiera a nuestra desesperación con evasivas silenciosas, moviéndose en direcciones que no habíamos previsto, recordándonos que el deseo obsesivo no siempre es la vía más efectiva para alcanzar lo que anhelamos. Este capítulo no busca desestimar el deseo, ni mucho menos eliminar la ambición. Se trata de comprender cómo nuestra mente interpreta la falta y cómo esa interpretación termina moldeando la realidad que experimentamos. Cuando queremos algo con fuerza, tendemos a concentrarnos únicamente en la ausencia de eso que buscamos. Nuestra atención se convierte en un radar que detecta cada obstáculo, cada retraso, cada señal de insuficiencia. Nos identificamos con la carencia, con el vacío, y en ese estado de tensión constante generamos más resistencia que atracción. La paradoja es clara. Cuanto más nos esforzamos por llenar un vacío, más nos sentimos vacíos, y cuanto más tratamos de apresurar el resultado, más parece alejarse de nosotros. Este patrón se repite una y otra vez en diferentes áreas de la vida. Relaciones que se desean desesperadamente, metas profesionales que se buscan con ansiedad, momentos de bienestar que se persiguen con obsesión. Cuanto más nos enfocamos en el resultado como una meta fija, más perdemos de vista el flujo natural del proceso, más olvidamos que la vida no es una línea recta y que la energía con la que nos acercamos a nuestras metas importa tanto como la meta misma. Aquí es donde la reflexión se vuelve crucial. ¿Qué significa realmente querer algo? ¿Significa aferrarse con fuerza, tensarse, controlar cada paso, o significa orientar nuestra intención y luego permitir que la vida encuentre el camino? La diferencia es sutil pero gigantesca. Querer con ansiedad es como sostener agua en un puño cerrado. Cuanto más aprietas, más escapa entre los dedos. Querer con presencia es como sostener agua en un recipiente abierto. Confías en que llegará a donde debe ir, que se acomodará a la forma necesaria, que la naturaleza del agua no se pierde cuando se encuentra con obstáculos.
Al reflexionar sobre esto, podemos ver que el deseo obsesivo nace de la creencia de que no somos suficientes hasta que alcanzamos cierto resultado. Creemos que la felicidad, la seguridad, la plenitud dependen de algo externo, y mientras sostenemos esa creencia, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio querer. Cada intento desesperado por lograrlo añade una capa de tensión, un peso invisible que bloquea la manifestación natural de lo que buscamos. La paradoja se vuelve aún más profunda cuando entendemos que esta dinámica no solo afecta lo que obtenemos, sino cómo nos sentimos en el proceso. La ansiedad que genera el quiero pero no llega nos impide disfrutar de los momentos presentes, nos desconecta de la gratitud, nos hace ignorar las oportunidades que ya existen frente a nosotros, aquellas que podrían alimentar nuestros deseos de manera inesperada. El deseo obsesivo crea un ciclo donde buscamos desesperadamente afuera lo que en realidad solo puede integrarse cuando nos abrimos dentro. La mente que corre detrás de un objetivo con miedo a la falta rara vez encuentra satisfacción. El corazón que se libera y permite que la vida fluya, aunque parezca paradoja, encuentra el camino con mayor claridad y facilidad. Reflexionar sobre esto nos invita a cambiar la perspectiva. No se trata de eliminar el deseo, sino de transformar la relación con él. Se trata de querer sin ansiedad, de aspirar sin miedo, de tener metas sin que se conviertan en cadenas invisibles que nos aprisionan. Se trata de cultivar un espacio interior donde el anhelo pueda existir sin generar tensión, donde podamos trabajar con intención pero sin obsesión, donde podamos abrir las manos y permitir que lo que es nuestro llegue en su tiempo y forma. Este proceso requiere práctica y honestidad. Observar los patrones de ansiedad, reconocer cuándo estamos aferrados, admitir la necesidad de control y luego, con coraje y paciencia, soltar gradualmente. Cada paso en este camino revela que la vida responde mejor a la claridad que a la compulsión, al enfoque sereno que a la prisa, a la intención consciente que a la desesperación. Cuando más quieres, menos llega, no es una condena. Es un espejo que nos muestra dónde estamos invertidos en fuerza innecesaria y dónde podemos aprender a confiar, a respirar, a abrir espacio. Es un llamado a mirar dentro de nosotros y preguntarnos si nuestro querer es un motor de conexión o un mecanismo de resistencia. Es una invitación a practicar la paradoja, a desear con pasión pero no con ansiedad, a trabajar con determinación pero no con tensión, a vivir con intención pero sin miedo. Porque solo cuando dejamos de perseguir con desesperación, solo cuando soltamos la necesidad de controlar cada resultado, descubrimos que la vida empieza a moverse a nuestro favor, que lo que deseamos se acerca de manera natural, que el flujo de la existencia puede ser un aliado más poderoso que cualquier esfuerzo compulsivo. Este capítulo busca abrir esa puerta, esa mirada consciente, esa reflexión profunda sobre la relación entre deseo y liberación, para que comprendamos que querer no significa aferrarse y que la verdadera atracción comienza cuando dejamos espacio para que lo que buscamos llegue por su propio impulso, como consecuencia de nuestra alineación interior y no de nuestra presión externa. Capítulo 3. El espejismo de la fuerza de voluntad. Desde la infancia se nos enseña que la fuerza de voluntad es la herramienta suprema del ser humano, que con suficiente disciplina y control podemos lograr cualquier cosa, que la capacidad de resistir, de empujarnos más allá del límite, es la medida de nuestra valía y éxito. Pero esta creencia, tan arraigada y promovida por la cultura del rendimiento, es también uno de los espejismos más poderosos que nos atrapa en ciclos de esfuerzo inútil, agotamiento y frustración. La fuerza de voluntad, entendida como un músculo que hay que ejercitar hasta la extenuación, parece una virtud, pero en realidad es un concepto limitado que no toma en cuenta la complejidad del ser humano, la inteligencia del cuerpo, la sabiduría del ritmo natural de la vida y la necesidad de equilibrio entre acción y descanso, entre intención y entrega. Muchas veces confundimos la fuerza de voluntad con la insistencia, con la compulsión de no ceder, con la necesidad de controlar cada resultado. Nos levantamos cada día creyendo que si somos capaces de resistir la comodidad, el miedo, el cansancio o el placer inmediato, podremos conquistar nuestras metas. Pero la realidad nos muestra que esta resistencia prolongada genera un desgaste invisible, un desgaste que consume energía, creatividad, motivación y sobre todo nuestra capacidad de disfrutar del camino.
El espejismo de la fuerza de voluntad no se limita a los ámbitos profesionales o productivos, se extiende a las relaciones, a la salud, a la vida emocional. Nos esforzamos por ser alguien que no somos, nos forzamos a mantener apariencias, a cumplir expectativas externas, a sostener roles que nos vacían lentamente. Cada acto de fuerza de voluntad mal dirigida nos aleja un poco más de nuestra autenticidad y nos acerca a la fatiga y la desconexión. La paradoja es que mientras más confiamos en la fuerza bruta de la voluntad, menos fluye la vida de manera natural. Porque la vida no se somete a nuestra compulsión, fluye, se despliega, responde a la coherencia, a la alineación, a la intención clara, pero no al empuje obsesivo. Aquí es donde la reflexión se vuelve profunda. Necesitamos diferenciar entre fuerza de voluntad y alineación consciente, entre insistencia y presencia, entre control y colaboración con la vida. La fuerza de voluntad puede ser útil cuando se utiliza con discernimiento, cuando se convierte en un apoyo para sostener hábitos o decisiones alineadas con nuestros valores, pero se vuelve destructiva cuando se transforma en la herramienta principal para forzar resultados, cuando se confunde con la idea de que el esfuerzo compulsivo es el camino hacia la realización. Cada vez que intentamos empujar la vida con pura fuerza, generamos resistencia. Cada vez que ignoramos nuestras señales internas de cansancio, desconexión o incomodidad, acumulamos tensión que bloquea la manifestación de lo que deseamos. La fuerza de voluntad, en su versión extrema, se convierte en una ilusión porque no reconoce los ciclos naturales de energía, los momentos de descanso, las oportunidades que surgen cuando dejamos espacio. Reflexionar sobre esto nos invita a mirar con honestidad cómo hemos construido nuestra relación con la disciplina y el control. Nos hace cuestionar la narrativa que dice que solo la tenacidad incansable conduce al éxito, y nos abre a la posibilidad de que la verdadera eficacia, la verdadera realización, surge de la combinación de intención clara, acción alineada y capacidad de soltar. En otras palabras, no es la fuerza de voluntad la que atrae resultados duraderos, sino la coherencia interior que permite que nuestras acciones fluyan sin resistencia, que nuestras decisiones se tomen desde un lugar de claridad y no de presión, que nuestras metas se persigan con determinación pero sin ansiedad. Este capítulo nos invita a contemplar otra forma de relacionarnos con el esfuerzo, una forma que honra el ritmo natural del cuerpo y la mente, que reconoce la inteligencia de la vida, que comprende que la persistencia no necesita ser violenta ni extenuante para ser efectiva. La verdadera fuerza no es la que empuja contra todo, sino la que guía con suavidad, la que sostiene sin estrangular, la que permite que lo que debe llegar llegue en su momento y forma. Aquí encontramos la paradoja central. La fuerza de voluntad, tal como nos la han enseñado, no garantiza el logro. Solo cuando dejamos de depender exclusivamente de ella y la reemplazamos por la presencia consciente, la alineación de acciones y la apertura al flujo de la vida, descubrimos que los resultados llegan con más facilidad, que la motivación se sostiene naturalmente, que la creatividad surge sin esfuerzo y que la realización se experimenta desde el placer de vivir y no desde la compulsión de alcanzar. El espejismo de la fuerza de voluntad nos recuerda que no siempre lo que creemos que nos da poder realmente nos fortalece. Nos invita a observar dónde estamos gastando energía en vano, dónde estamos sosteniendo resistencia innecesaria y cómo podemos redirigir esa energía hacia formas más ligeras, inteligentes y efectivas de actuar. Comprender esto es un paso crucial para liberarnos de la trampa del esfuerzo mal dirigido y abrirnos a la paradoja que atraviesa este libro. Cuanto más soltamos, más atraemos. Cuanto más confiamos, más se manifiesta. Cuanto menos empujamos, más fluye. La verdadera fuerza no está en la tensión constante, sino en la armonía con nosotros mismos y con la vida, en el equilibrio entre intención y entrega, en la capacidad de sostener lo que importa sin aplastar lo que fluye. Al final, el espejismo de la fuerza de voluntad nos enseña que la conquista no está en la lucha interminable, sino en aprender a danzar con la vida, a escuchar su ritmo, a soltar lo que no podemos controlar y a cultivar lo que podemos guiar con sabiduría, claridad y apertura. Capítulo 4. Ansiedad. El costo oculto de perseguir.
Existe un precio silencioso que pagamos cada vez que nos lanzamos a perseguir un objetivo con intensidad desmedida, un precio que muchas veces no reconocemos hasta que la vida nos detiene con un cansancio físico, emocional o espiritual que nos obliga a mirar de frente lo que hemos estado haciendo. Ese costo se llama ansiedad, y no es solo una emoción pasajera, sino una energía persistente que consume nuestra vitalidad, que distorsiona nuestra percepción y que, paradójicamente, nos aleja de aquello que creemos que necesitamos alcanzar. La ansiedad surge cuando la mente se fija en el resultado, cuando el enfoque está completamente dirigido hacia lo que falta, hacia lo que aún no ha llegado, hacia la ausencia. Cada paso que damos se llena de tensión porque no es un movimiento libre, sino un intento de controlar lo incierto, de asegurarnos de que el resultado coincida exactamente con nuestras expectativas, y cuando el mundo, inevitablemente, se niega a ajustarse a nuestros planes, la ansiedad se dispara. Nos convertimos en prisioneros de un ciclo invisible, perseguimos con intensidad, sentimos miedo y urgencia, nos agotamos y aún así creemos que solo aumentando la presión lograremos acercarnos a lo que queremos. Pero la paradoja de este patrón es brutalmente simple. Cuanto más empujamos bajo la guía de la ansiedad, más resistencia encontramos, más lento se vuelve el flujo de la vida, más lejos parece estar aquello que deseamos. La ansiedad no es solo un estado mental, es una señal física, emocional y energética de que estamos desalineados. Nuestro cuerpo se tensiona, nuestra respiración se acorta, nuestra mente se llena de pensamientos repetitivos, nuestro corazón late con premura, y en ese estado, la claridad se diluye. La ansiedad nos hace actuar desde el miedo, desde la carencia, desde la urgencia, y no desde la presencia, la confianza o la inspiración. Reflexionar sobre este fenómeno nos lleva a comprender que perseguir bajo la presión de la ansiedad nunca produce resultados sostenibles ni satisfactorios. Nos enseña que los métodos tradicionales de empujar más fuerte no son suficientes, porque la energía que ponemos en la persecución compulsiva bloquea precisamente aquello que queremos atraer. El mundo funciona con principios que trascienden la fuerza bruta, responde a la coherencia, a la paciencia, a la claridad, al ritmo natural, y cuando actuamos desde la ansiedad, chocamos contra estas leyes invisibles una y otra vez. Por eso es fundamental desarrollar una conciencia profunda de cómo la ansiedad ha moldeado nuestra relación con la vida, con el logro y con nosotros mismos. Es necesario mirar honestamente las áreas donde nos presionamos sin necesidad, donde medimos nuestro valor por lo que obtenemos o por lo rápido que lo obtenemos, donde creemos que el control y la urgencia son sinónimos de poder. Al hacerlo, descubrimos que la ansiedad es un maestro disfrazado de enemigo. Nos revela dónde estamos atrapados en expectativas rígidas, dónde hemos confundido intensidad con eficacia y dónde necesitamos abrir espacio para la liberación. Aprender a escuchar esta ansiedad, a observarla sin identificarnos con ella, a reconocer su origen en la necesidad de controlar, es el primer paso hacia la transformación. Porque la verdadera libertad, la capacidad de atraer lo que queremos sin lucha, comienza con el entendimiento de que perseguir con ansiedad es un acto de autosabotaje sutil pero constante. Al explorar la raíz de esta ansiedad, nos damos cuenta de que no es solo un efecto de nuestras circunstancias externas, sino un reflejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Buscamos seguridad en resultados, buscamos aprobación en logros, buscamos paz en la ausencia de obstáculos, y en ese proceso olvidamos que la vida no es un objetivo a conquistar, sino un flujo a experimentar. Esta comprensión nos invita a replantear nuestra forma de actuar. No se trata de dejar de esforzarnos ni de renunciar a nuestros sueños, sino de cambiar la calidad de nuestro esfuerzo. En lugar de actuar desde la tensión, la urgencia o el miedo, podemos actuar desde la claridad, la intención y la apertura. Podemos reconocer la ansiedad como una señal de que necesitamos soltar, de que estamos intentando controlar demasiado, de que nuestra energía está siendo mal dirigida. La paradoja profunda se revela cuando entendemos que la liberación de la ansiedad no significa inacción, sino acción consciente. Al permitirnos respirar, al dar espacio a la vida, al reducir la compulsión por resultados inmediatos, abrimos la posibilidad de que lo que buscamos llegue con más naturalidad, con menos resistencia, con una fluidez que la fuerza bruta nunca podría generar. La ansiedad entonces se convierte en una brújula interna que nos indica dónde necesitamos soltar, dónde necesitamos confiar, dónde necesitamos realinear nuestra intención con el flujo de la vida.
Cada vez que aprendemos a escucharla y a transformarla, avanzamos hacia una forma de vivir más ligera, más profunda, más conectada con nuestro propósito y con la realidad que deseamos. Entender esto requiere paciencia y práctica, requiere detenernos, mirar hacia adentro, reconocer nuestros patrones de compulsión, sentir la tensión sin juzgarla y luego permitir que la acción surja desde un lugar de calma, de claridad, de confianza. Solo así comenzamos a romper la trampa invisible que la ansiedad ha tejido en nuestras vidas. Solo así empezamos a experimentar la paradoja central de este libro, que cuanto más soltamos, cuanto más confiamos, cuanto más dejamos de perseguir con desesperación, más atraemos, más nos alineamos con lo que es verdaderamente nuestro, más sentimos que la vida fluye a nuestro favor. Y al final, reconocer el costo oculto de perseguir nos permite comprender que la vida no se trata de empujar sin descanso, sino de aprender a sostener con conciencia, de trabajar con intención, de permitir con apertura, de atraer con armonía. La ansiedad deja de ser un enemigo cuando entendemos su mensaje y abrazamos la paradoja de que soltar no es rendirse, sino crear el espacio necesario para que lo que realmente importe llegue de manera natural y profunda. Capítulo 5. La paradoja del desapego. El desapego es uno de los conceptos más mal entendidos de la vida. Se confunde con indiferencia, con pasividad o con renuncia, y sin embargo, es uno de los principios más poderosos para vivir en armonía y atraer aquello que verdaderamente deseamos. La paradoja del desapego reside en que, cuanto más nos aferramos, más perdemos. Cuanto más insistimos, más resistencia encontramos. Cuanto más controlamos, menos fluye la vida a nuestro favor. Nos han enseñado que el apego es necesario para cuidar, para amar, para alcanzar metas, y en muchas ocasiones es cierto. Necesitamos compromiso, necesitamos intención, necesitamos acción consciente. Pero hay una diferencia crucial entre el apego rígido y el desapego consciente, y entenderla es el primer paso hacia una existencia más plena y efectiva. El apego rígido nace del miedo, miedo a perder, miedo a no obtener, miedo a que las cosas no sean como queremos. Ese miedo nos hace sostener las manos con fuerza, sujetar los resultados como si dependiera nuestra vida de ellos, y en ese proceso generamos tensión, ansiedad y un desgaste que no siempre es evidente, pero que actúa silenciosamente en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Por el contrario, el desapego consciente nace del reconocimiento de que no tenemos control absoluto sobre la vida, que la existencia es un flujo de energía y oportunidades que no siempre se ajustan a nuestros planes, y que el verdadero poder radica en nuestra capacidad de participar activamente en la vida sin perder la calma, sin perder la claridad, sin perder nuestra esencia. Desapegarse no significa abandonar los deseos ni dejar de actuar, significa reconocer que los resultados no dependen únicamente de nuestra insistencia, que la vida tiene su propio ritmo, que la manifestación de lo que buscamos requiere un espacio de libertad y fluidez. En otras palabras, el desapego es acción sin compulsión, intención sin ansiedad, compromiso sin necesidad de controlar cada detalle. Cuando lo comprendemos, comenzamos a ver la vida desde un ángulo distinto. Dejamos de perseguir con desesperación y empezamos a colaborar con el flujo natural, a co-crear con la realidad en lugar de luchar contra ella. Este cambio de perspectiva es profundo y transformador, porque nos permite movernos con ligereza incluso en medio de objetivos ambiciosos. Nos damos cuenta de que el resultado no define nuestra valía ni nuestra felicidad, y que nuestra energía se optimiza cuando actuamos con conciencia y soltamos la necesidad de forzar los resultados. Reflexionar sobre esta paradoja nos lleva a examinar cómo nos relacionamos con el tiempo, con los demás y con nosotros mismos. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos sosteniendo algo porque realmente lo deseamos o porque tememos perderlo? ¿Actuamos por amor, curiosidad y propósito o actuamos por miedo, ansiedad y necesidad de control? La respuesta a estas preguntas determina si nuestras acciones generan vida o resistencia, si atraemos lo que queremos o lo alejamos con nuestra tensión invisible.
La paradoja del desapego se manifiesta en todos los ámbitos de la existencia, en relaciones, cuando amar sin poseer genera conexiones más profundas. En la creatividad, cuando dejar espacio permite que las ideas surjan sin presión. En los proyectos, cuando soltar la urgencia abre camino a soluciones inesperadas. En el crecimiento personal, cuando aceptar lo que somos ahora nos permite evolucionar sin autocastigo. Soltar no es rendirse, es abrir un canal de confianza, de energía y de presencia que permita que la vida nos sorprenda, que nos enseñe, que nos ofrezca lo que realmente necesitamos. Este desapego consciente requiere práctica y valentía, porque implica enfrentar la ilusión de control que nos han inculcado desde pequeños, reconocer la compulsión de querer que las cosas sean de determinada manera, y elegir una y otra vez confiar en que la vida responde de formas que no siempre podemos prever. En ese proceso, descubrimos que la resistencia y la tensión no provienen de la realidad externa, sino de nuestro interior. Cuanto más intentamos controlar lo incontrolable, más nos bloqueamos. Cuanto más soltamos, más fluye. La práctica del desapego transforma la ansiedad en claridad, el miedo en confianza, la compulsión en acción consciente. Nos invita a reconocer que la vida no necesita ser empujada para avanzar, que la energía no necesita ser forzada para manifestarse, que la manifestación auténtica surge de la alineación y no del esfuerzo ciego. La paradoja es reveladora. Al dejar de aferrarnos, al abrir espacio para que las cosas lleguen a su tiempo, al permitir que el flujo de la vida actúe, descubrimos que nuestra intención, nuestra presencia y nuestra acción consciente son más poderosas que cualquier esfuerzo compulsivo. El desapego entonces no es una técnica, sino un estado de conciencia. Una forma de relacionarnos con la vida, donde la acción se convierte en colaboración, donde el deseo se convierte en orientación, donde el resultado se convierte en consecuencia y no en exigencia. Comprender y practicar esta paradoja abre una puerta a una existencia más ligera, más profunda y más eficaz. Nos libera del ciclo de ansiedad, agotamiento y frustración, nos permite experimentar la vida con mayor plenitud, nos enseña que atraer lo que deseamos no requiere fuerza bruta, sino fluidez, no requiere control absoluto, sino apertura, no requiere obsesión, sino presencia. La paradoja del desapego nos muestra que la vida no se trata de acumular resultados ni de sostenerlos con tensión, sino de participar con intención, amar sin aferrarse, crear sin exigir, avanzar sin ansiedad. Y cuando comprendemos esto, cuando vivimos desde esta conciencia, empezamos a experimentar la verdadera atracción, la capacidad de recibir lo que nos corresponde mientras liberamos lo que nos limita, la capacidad de fluir con la vida mientras mantenemos nuestra autenticidad, la capacidad de vivir con plenitud mientras comprendemos que soltar no es perder, sino ganar la libertad para que la vida se despliegue en su forma más perfecta. Este es el corazón de la paradoja. Al soltar, ganamos. Al abrir, recibimos. Al confiar, atraemos. Capítulo 6. Rendirse no es renunciar. Rendirse es una palabra que despierta resistencias internas. Nos han enseñado que rendirse es fracasar, que es sinónimo de debilidad, de derrota, de abandono. Sin embargo, rendirse, en su sentido más profundo, no significa renunciar a nuestras metas, sueños o deseos. Significa soltar la lucha inútil, liberar la tensión de intentar controlar lo incontrolable y permitir que la vida fluya de manera orgánica. Rendirse es un acto de sabiduría, un reconocimiento de que nuestra energía tiene límites y que la presión constante no siempre produce resultados, sino que a menudo genera más resistencia. Cuando entendemos que rendirse no es renunciar, descubrimos que hay un poder invisible en dejar de pelear contra la corriente de la existencia. Rendirse es aceptar la realidad tal como es, sin negarla ni resistirse a ella. Pero al mismo tiempo, mantener la intención de avanzar, de crecer, de crear. Es un equilibrio delicado, la conciencia de lo que queremos y la apertura a cómo y cuándo la vida lo traerá. La paradoja aquí es profunda. Cuanto más nos aferramos y empujamos, más difícil se vuelve avanzar.
Cuanto más soltamos y nos rendimos a la inteligencia del flujo, más fácil se vuelve manifestar resultados de manera armoniosa y natural. Esta comprensión requiere una observación honesta de nuestras motivaciones internas. Debemos preguntarnos, ¿actuamos desde la compulsión, desde el miedo, desde la ansiedad de no tener suficiente? ¿O actuamos desde la claridad, la presencia y la confianza en que el esfuerzo consciente puede alinearse con la vida? La rendición consciente implica diferenciar entre inacción pasiva y acción alineada. La inacción pasiva es resignación, abandono sin propósito. Es dejar que la vida pase mientras nos quejamos de lo que no llega. La acción alineada, por el contrario, surge de un lugar de calma y claridad, donde cada movimiento está guiado por intención y no por compulsión, por deseo y no por necesidad. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces confundimos el esfuerzo persistente con fuerza y la rendición con debilidad. Hemos internalizado la idea de que solo a través del empuje constante podemos obtener resultados, y en ese paradigma, rendirse parece una traición a nuestros sueños. Pero al observar más profundamente, vemos que rendirse es en realidad la aceptación de nuestra propia humanidad, de nuestras limitaciones, de la naturaleza del tiempo, de la imprevisibilidad del mundo y de la energía que nos rodea. Es un acto de amor propio y de sabiduría. Rendirse nos permite detener la guerra interna, escuchar nuestras necesidades y reconocer cuándo nuestras estrategias no están funcionando. Nos permite observar el panorama con perspectiva, entender dónde podemos ajustar, dónde podemos esperar y dónde podemos soltar. Esta práctica nos libera de la ansiedad acumulada y de la sensación de insuficiencia que acompaña a la lucha constante. Al rendirnos, aprendemos a fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. Aprendemos que podemos mantener nuestros sueños y objetivos sin aplastar nuestra paz interior, sin sacrificar nuestra energía, sin perder nuestra conexión con lo que realmente importa. La rendición consciente transforma la relación con la acción, deja de ser un empuje ciego y se convierte en un movimiento armonioso que sigue la dirección natural de las cosas, que respeta los tiempos de la vida y que reconoce que la fuerza no siempre proviene de la insistencia, sino de la claridad, la intención y la apertura. Además, rendirse nos enseña algo aún más profundo, que la vida no nos entrega lo que necesitamos solo cuando empujamos con fuerza, sino cuando estamos preparados, cuando hemos creado el espacio interno para recibirlo, cuando nuestra energía se ha alineado con la vibración de lo que deseamos atraer. La rendición consciente nos permite identificar cuándo el esfuerzo se vuelve obstáculo, cuándo la resistencia interna bloquea la manifestación y cuándo es necesario soltar para permitir que el flujo actúe. Nos muestra que rendirse no es un final, sino un comienzo, un nuevo enfoque, una nueva manera de participar en la vida con presencia y sin compulsión. En este proceso, descubrimos que la verdadera fuerza no está en sostener una lucha interminable, sino en saber cuándo soltar, cuándo permitir, cuándo confiar. La rendición no elimina la acción, sino que la transforma, la eleva y la hace más efectiva. Cada acto de rendición consciente nos acerca a la armonía, nos permite experimentar la vida con mayor ligereza y profundidad, y nos enseña que lo que realmente atraemos no es producto del empuje, sino de la apertura, de la alineación y de la confianza en que la vida responde cuando dejamos de luchar contra ella. Finalmente, entender que rendirse no es renunciar cambia radicalmente nuestra relación con los resultados. Nos permite mantener la intención y la pasión sin generar tensión, perseguir objetivos sin ansiedad y participar en la vida con alegría en lugar de miedo. La rendición consciente abre un espacio donde la creatividad, la inspiración y la manifestación surgen con naturalidad, donde la acción se convierte en colaboración con la vida y no en imposición sobre ella, donde el esfuerzo se alinea con la energía del universo y donde, paradójicamente, cuanto más soltamos, más atraemos, más avanzamos y más nos acercamos a aquello que verdaderamente importa. Capítulo 7. El espacio entre la acción y la espera. Existe un territorio invisible y profundo en la vida, un territorio que pocos exploramos conscientemente.
y ese territorio es el espacio entre la acción y la espera. Es un lugar sutil, intangible, donde la intensidad de nuestros deseos y la paciencia de la vida se encuentran, donde se decide si el esfuerzo se convierte en lucha o en colaboración con el flujo natural. La mayoría de las personas viven en los extremos, acción constante o espera pasiva, empuje incesante o resignación silenciosa. Muy pocos comprenden que existe un tercer camino, un lugar donde la acción no es compulsiva y la espera no es resignada. Un espacio donde la creatividad, la claridad y la manifestación surgen de manera orgánica. Este espacio es esencial porque la vida no se mueve únicamente por la fuerza de nuestra voluntad ni únicamente por la paciencia de dejar que todo suceda. Se mueve en la intersección entre ambos, en la danza sutil entre hacer y permitir, entre sostener y soltar. Comprender este espacio requiere una introspección profunda. Debemos observar cómo nos comportamos cuando perseguimos algo. Si nuestra acción surge del miedo, de la urgencia, de la ansiedad, estamos fuera de este espacio. Si nuestra espera se llena de pasividad, de frustración o de resentimiento, también estamos fuera. Solo cuando aprendemos a actuar desde la intención y a esperar desde la confianza, sin tensión ni control excesivo, comenzamos a habitar este territorio. La importancia de este espacio radica en su capacidad de permitir que la energía fluya de manera eficiente. Cuando estamos atrapados en la acción compulsiva, agotamos nuestra energía en movimientos que muchas veces no producen resultados sostenibles. Cuando estamos atrapados en la espera pasiva, dejamos que el tiempo pase sin aprovechar nuestra capacidad de influir conscientemente. El espacio entre la acción y la espera nos enseña a equilibrar estos dos polos, a reconocer cuándo es el momento de actuar y cuándo es el momento de confiar, cuándo es el momento de invertir esfuerzo y cuándo es el momento de soltar. Vivir en este espacio requiere sensibilidad y percepción interna. Necesitamos aprender a escuchar nuestras intuiciones, a leer las señales del entorno y a reconocer la diferencia entre impulso y urgencia, entre oportunidad y compulsión. Es un arte que se desarrolla con práctica, con paciencia y con honestidad, porque implica confrontar nuestra tendencia natural a la ansiedad y al control, nuestra inclinación a llenar cada vacío con acción frenética o a esperar pasivamente mientras nos quejamos de la falta de resultados. En este espacio la vida se convierte en un aliado y no en un enemigo. Aprendemos que no es necesario empujar con fuerza para avanzar, que no es necesario apresurar los resultados para alcanzarlos, que no es necesario desgastarnos en luchas innecesarias para obtener lo que deseamos. La verdadera eficacia surge cuando nuestra acción está alineada con nuestro propósito y nuestra espera está alineada con la inteligencia del flujo natural de la existencia. Reflexionar sobre este espacio también nos lleva a entender cómo nos relacionamos con la incertidumbre. La mayoría de las personas confunden la espera con pérdida de tiempo, con estancamiento, con fracaso, y en consecuencia sienten ansiedad y presión por moverse constantemente. Sin embargo, la espera consciente no es inactividad, es un estado de preparación, de observación, de apertura a lo que puede surgir. Es un momento donde la mente y el corazón se sincronizan, donde la intención se asienta sin necesidad de control, donde la energía se almacena y se dirige con claridad. Este espacio nos permite experimentar la vida con mayor profundidad, porque nos enseña que cada acción que tomamos tiene más fuerza cuando está impregnada de conciencia, y cada momento de espera tiene más significado cuando está impregnado de intención. La acción sin espera puede volverse compulsiva, la espera sin acción puede volverse pasiva. El equilibrio, sin embargo, abre la posibilidad de que todo lo que hacemos tenga resonancia y que todo lo que recibimos llegue en su tiempo perfecto. Además, este espacio nos conecta con la idea de confianza. Al permitirnos habitar entre la acción y la espera, aprendemos a confiar en que los resultados se manifestarán de manera coherente con nuestra energía y nuestra intención, que la vida no nos abandonará si dejamos de empujar con desesperación, que la sincronía natural actúa en favor de quienes saben cuándo actuar y cuándo soltar. Esta comprensión transforma la percepción del esfuerzo, deja de ser una herramienta de presión y se convierte en un instrumento de alineación. Nos enseña que no se trata de cuánto empujamos, sino de cómo empujamos. No se trata de cuánto tiempo invertimos, sino de cómo invertimos nuestra atención, nuestra energía y nuestra intención.
Habitar este espacio requiere disciplina, pero no la disciplina rígida del control, sino la disciplina flexible de la conciencia. La capacidad de observarnos, de ajustar nuestro ritmo, de reconocer cuándo es momento de actuar y cuándo es momento de esperar. Es un entrenamiento de sensibilidad, de presencia, de armonía con la vida, y los beneficios son profundos. Mayor claridad, menos ansiedad, más creatividad, más oportunidades, más resonancia con aquello que deseamos atraer. Finalmente, entender y practicar este espacio entre la acción y la espera nos lleva a un nivel de comprensión más alto. Nos permite participar en la vida de manera consciente, eficiente y serena. Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en empujar sin descanso, sino en saber cuándo movernos y cuándo permitir que el tiempo y la inteligencia del universo hagan su parte. Nos revela que la acción y la espera son dos caras de la misma moneda, y que el arte de vivir consiste en balancearlas, integrarlas y danzar con ellas. La paradoja se hace evidente. Cuanto más aprendemos a residir en este espacio, cuanto más nos alineamos con este ritmo, más atraemos lo que deseamos, más fluye la vida, más nos acercamos a aquello que buscamos y más experimentamos la paz y la plenitud que surgen cuando la acción se encuentra con la espera en perfecta armonía. Este es el territorio donde se revela la magia del esfuerzo consciente, donde se desvela el poder del desapego y donde comienza la verdadera atracción. La atracción que surge cuando dejamos de luchar, cuando aprendemos a fluir, cuando habitamos con sabiduría el espacio sutil entre hacer y permitir. Capítulo 8. El vacío fértil. Confiar en lo invisible. En la vida, uno de los conceptos más difíciles de comprender y a la vez más poderosos de aplicar es el vacío. Desde la perspectiva de la sociedad moderna, el vacío suele asociarse con carencia, con pérdida, con insuficiencia, con miedo. Nos enseñan que debemos llenar cada espacio, ocupar cada minuto, controlar cada detalle, anticipar cada resultado. Pero el vacío, cuando se entiende y se habita desde la conciencia, se convierte en un terreno fértil, en un espacio de creación infinita, en un estado de potencial puro. El vacío fértil no es la ausencia de acción ni de intención, es la aceptación de que no podemos controlar absolutamente todo, que la vida no se desarrolla según nuestros planes estrictos y que, paradójicamente, es precisamente en ese espacio de aparente inactividad donde surge lo que es verdaderamente valioso. Confiar en lo invisible significa reconocer que hay fuerzas y dinámicas en la vida que escapan a nuestro entendimiento inmediato, que el proceso de manifestación no siempre sigue nuestras expectativas temporales, que aquello que buscamos a menudo llega desde caminos inesperados. El vacío fértil es entonces un acto de fe consciente, una práctica de apertura a lo desconocido, una disposición a permitir que la vida se exprese en formas que aún no podemos percibir. Esta confianza no es ingenua ni pasiva, requiere una valentía profunda, porque implica soltar la obsesión por resultados visibles, abandonar la necesidad de control y aceptar que la creación verdadera muchas veces ocurre en silencio, lejos de nuestra mirada. En este sentido, el vacío es una invitación a la transformación interna, nos confronta con nuestra necesidad de certeza, nuestra ansiedad por lograr y nuestra resistencia a lo incierto. Al habitar este espacio, aprendemos a distinguir entre acción consciente y compulsión, entre apertura e indiferencia, entre paciencia y resignación. Confiar en lo invisible nos enseña que podemos trabajar con intención sin necesidad de forzar cada detalle, que podemos actuar con claridad sin cargar con la ansiedad de los resultados inmediatos, que podemos sostener metas y deseos mientras permitimos que la vida despliegue su proceso de manera natural y perfecta. Este concepto tiene implicaciones profundas para nuestra relación con el tiempo. En un mundo que celebra la velocidad y la productividad, confiar en lo invisible requiere redescubrir el ritmo de la vida, reconocer que algunas cosas necesitan tiempo para madurar, que la energía se organiza de manera sutil, que lo que parece tardío no es una falla, sino parte del proceso. Cada instante de espera consciente, cada momento de aparente quietud, se convierte en un terreno fértil donde las ideas, las oportunidades y las soluciones pueden germinar, crecer y finalmente manifestarse de manera coherente y armoniosa.
Al reflexionar sobre esto, comprendemos que el vacío no es un enemigo, sino un aliado. Nos enseña que el esfuerzo desenfrenado, la compulsión por resultados inmediatos y la presión constante son herramientas limitadas, que agotarlas no nos acerca más a lo que deseamos, sino que muchas veces lo aleja. En contraste, el vacío fértil nos permite participar en la vida desde un lugar de creatividad, serenidad y alineación. Nos permite generar espacio interno y externo para que las cosas ocurran de manera natural. Nos permite experimentar la paradoja. Cuanto más confiamos, cuanto más dejamos espacio para que la vida actúe, más nos acercamos a lo que deseamos. Además, este vacío nos invita a observar nuestras propias creencias y miedos, nos muestra cómo la obsesión por el control y el afán por llenar todos los vacíos con acción compulsiva son síntomas de desconexión de nuestra sabiduría interna, de nuestra intuición y de la inteligencia inherente del universo. Habitar el vacío fértil es entonces un acto de reconexión con nosotros mismos, con nuestro propósito, con la vida en su forma más pura. Nos enseña que no necesitamos forzar, empujar o apresurar los resultados, que podemos sostener intenciones con firmeza mientras confiamos en la perfección del proceso invisible. La paradoja que revela este capítulo es poderosa. Cuanto más aprendemos a vivir en el vacío, cuanto más confiamos en lo invisible, más se manifiestan los resultados que antes parecían imposibles, más fluye la creatividad, más se alinean las circunstancias y más nos acercamos a la plenitud que buscamos. El vacío fértil nos enseña que la manifestación no es un acto de fuerza, sino un acto de colaboración con el flujo de la vida, que lo que atraemos no depende del empuje compulsivo, sino de la apertura, de la claridad, de la intención consciente y de la paciencia. En última instancia, confiar en lo invisible nos libera de la ansiedad que surge de la necesidad de control, nos permite vivir con mayor ligereza, nos conecta con nuestro poder interno y nos muestra que la verdadera atracción surge de la armonía entre la acción consciente y la aceptación del misterio. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que el vacío no es carencia, sino posibilidad, no es abandono, sino preparación, no es miedo, sino confianza. Cada instante de espera consciente, cada momento de soltar, cada acción alineada en el vacío fértil, nos acerca a aquello que es nuestro por derecho, nos enseña a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella y nos permite experimentar la paradoja central de este libro. Cuanto más soltamos y confiamos, más atraemos, más avanzamos y más nos alineamos con nuestro verdadero propósito. La grandeza del vacío fértil reside en que nos transforma desde adentro, nos enseña que la vida es un proceso que merece ser honrado, que cada momento de espera es tan valioso como cada acto de creación, que lo invisible tiene un poder inmenso y que, paradójicamente, el control real se encuentra en la confianza profunda de permitir que la vida se despliegue a su manera perfecta, en su tiempo perfecto y con su inteligencia infinita. Capítulo 9. La energía de la atención ligera. La atención es uno de los recursos más poderosos que poseemos, pero la manera en que la usamos determina si se convierte en una fuerza creativa o en un peso que nos hunde. La mayoría de las personas asocia atención con concentración intensa, con foco absoluto, con esfuerzo constante para mantener la mente fija en un objetivo. Sin embargo, esta forma de atención, cuando se vuelve rígida y compulsiva, genera tensión, ansiedad y agotamiento. La paradoja es que cuanto más intentamos sostener nuestra atención con fuerza, menos claridad y menos resultados obtenemos. La atención ligera, en cambio, es un estado de presencia consciente que no empuja, que no se aferra, que observa sin resistencia y que permite que la vida fluya dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Es un acto de equilibrio sutil, mantener el enfoque sin rigidez, sostener la intención sin presión, observar sin presión, observar sin juicio. Esta forma de atención nos enseña que la calidad de nuestra energía determina la calidad de los resultados. Cuando nos esforzamos demasiado, cuando empujamos con compulsión, agotamos nuestra capacidad de atraer. Cuando soltamos y practicamos la atención ligera, abrimos espacio para que la creatividad, la intuición y la sincronía aparezcan de manera natural. Para comprender la atención ligera, primero debemos examinar cómo nos relacionamos con nuestra propia mente. La mente que se aferra, que se preocupa, que anticipa resultados y teme la carencia, crea una tensión invisible que bloquea el flujo de energía.
Esta tensión se manifiesta en emociones como ansiedad, frustración o miedo, y en comportamientos como el control excesivo, la sobreproducción o la hiperactividad. La atención ligera es la antítesis de esto. Es un estado de calma activa, donde observamos nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, donde mantenemos el enfoque sin perder la flexibilidad, donde actuamos con intención sin aferrarnos a los resultados. La práctica de esta atención implica desarrollar conciencia de nuestro ritmo interno, de nuestra respiración, de nuestra energía, de cómo interactuamos con las circunstancias. Implica reconocer cuándo nuestra atención se vuelve compulsiva y aprender a redirigirla con suavidad, sin juicio ni culpa. La atención ligera también nos enseña a elegir dónde depositamos nuestra energía. Nuestra mente y nuestro cuerpo no son recursos infinitos. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción consumen energía. Cuando colocamos nuestra atención en aquello que nos causa tensión o ansiedad, alimentamos la resistencia y bloqueamos la manifestación de lo que realmente deseamos. Cuando aprendemos a mover nuestra atención hacia lo que inspira, lo que armoniza y lo que nos conecta con nuestro propósito, nuestra energía se convierte en un imán que atrae resultados de manera natural. Esta práctica transforma no solo nuestros resultados, sino también nuestra experiencia de vida. La atención ligera nos permite disfrutar del proceso sin obsesionarnos con el destino, nos conecta con la creatividad espontánea, nos permite fluir con la vida y nos libera de la compulsión de controlar todo. Cuanto más sostenemos esta energía, más nos damos cuenta de que la vida responde mejor a la claridad que a la intensidad, a la presencia que al empuje, al alineamiento que a la presión. Además, la atención ligera abre un espacio para la observación consciente de las sincronicidades y las oportunidades. Nos volvemos más sensibles a las señales sutiles del entorno, a las coincidencias significativas y a las intuiciones que guían nuestro camino. En lugar de perseguir desesperadamente, aprendemos a reconocer y aprovechar lo que llega naturalmente, aumentando nuestra eficacia y nuestra satisfacción. Esta práctica también nos invita a reflexionar sobre la relación entre la atención y el deseo. Cuando el deseo se combina con la atención, genera compulsión. Cuando el deseo se combina con la atención ligera, genera atracción. La fuerza bruta de la insistencia crea resistencia, mientras que la atención ligera genera magnetismo. Esta es una de las lecciones más profundas de la paradoja del esfuerzo. No se trata de cuánto empujamos, sino de cómo sostenemos nuestra energía, nuestra conciencia y nuestra intención. En última instancia, cultivar la atención ligera nos enseña que el verdadero poder no reside en la fuerza ni en la presión, sino en la armonía entre intención y apertura, entre acción y espera, entre enfoque y fluidez. Nos invita a participar en la vida de manera consciente y creativa, a atraer sin forzar, a actuar sin ansiedad y a vivir con una sensación de ligereza que potencia nuestra capacidad de manifestar lo que deseamos. La atención ligera se convierte así en un arte, un estado de conciencia, una herramienta que transforma la manera en que interactuamos con el mundo, con nuestros objetivos y con nosotros mismos. Al dominar este arte, descubrimos que el esfuerzo no necesita ser constante ni compulsivo para ser efectivo, que la fuerza no necesita ser rígida para crear impacto, que la verdadera atracción surge cuando mantenemos nuestra energía clara, flexible y abierta, cuando actuamos con intención y dejamos que la vida complete el resto. La paradoja de la atención ligera nos enseña que menos presión puede generar más resultados, que soltar puede atraer más que empujar, que vivir en armonía con nuestro flujo interno y con la inteligencia del universo produce manifestaciones mucho más profundas y duraderas que cualquier esfuerzo obsesivo. Y así, la atención ligera no es simplemente una técnica, es un camino hacia la libertad interior, hacia la creatividad expansiva y hacia la atracción consciente de aquello que es realmente nuestro, enseñándonos que sostener con suavidad puede ser infinitamente más poderoso que sostener con fuerza. Capítulo 10. Acción alineada versus acción compulsiva. La acción es la manifestación de nuestra energía en el mundo, pero no toda acción tiene el mismo efecto ni produce los mismos resultados. Existe una diferencia fundamental entre la acción alineada y la acción compulsiva, y comprender esta diferencia es esencial para vivir de manera efectiva, consciente y en armonía con la vida.
La acción compulsiva nace de la urgencia, del miedo, de la ansiedad o de la presión externa. Es un tipo de movimiento que surge de la necesidad de controlar, de demostrar valor, de llenar vacíos internos o de alcanzar resultados inmediatos. La acción compulsiva suele estar cargada de tensión, agotamiento y frustración, y aunque puede generar resultados a corto plazo, casi siempre produce consecuencias invisibles: desgaste emocional, pérdida de claridad, desconexión con el propósito y resistencia en lugar de atracción. La acción alineada, en cambio, surge de un lugar de claridad, intención y conexión interna. No se basa en la presión ni en la compulsión, sino en la coherencia con nuestro propósito, nuestros valores y la energía del momento. La acción alineada no fuerza resultados, sino que se mueve con inteligencia, aprovechando oportunidades, recursos y circunstancias. Es eficiente, sostenible y profundamente satisfactoria porque trabaja con el flujo de la vida en lugar de contra él. Entender la diferencia entre estas dos formas de actuar requiere un nivel de conciencia interna que pocas personas cultivan. La mayoría de nosotros hemos confundido la actividad constante con productividad, la insistencia con fuerza y el agotamiento con compromiso. Observamos nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestra forma de trabajar, de relacionarnos y de crear, y descubrimos que gran parte de nuestra energía se invierte en acciones que no contribuyen verdaderamente a nuestros objetivos, sino que solo generan tensión y ansiedad. Esta es la esencia de la trampa de la acción compulsiva. Parece que estamos avanzando, pero en realidad estamos atrapados en un ciclo de movimiento sin propósito real, agotando nuestra energía y nuestra atención sin atraer los resultados deseados. Por el contrario, la acción alineada requiere una evaluación constante de nuestras motivaciones y de nuestra relación con la vida. Nos invita a preguntarnos: ¿estoy actuando desde el deseo genuino o desde la presión? ¿Mi acción refleja claridad y propósito o refleja miedo y necesidad? ¿Estoy sosteniendo energía, concentración y atención de manera consciente o estoy dispersándolas en movimientos innecesarios? La respuesta a estas preguntas determina si nuestra energía se convierte en fuerza magnética que atrae lo que deseamos, o en desgaste que bloquea la manifestación. La acción alineada también implica sincronía con el tiempo y el ritmo natural de la vida. No se trata solo de qué hacemos, sino de cuándo y cómo lo hacemos. Incluso la acción más sabia pierde efectividad si se ejecuta fuera de tiempo o sin consideración del flujo natural de las circunstancias. Aquí entra en juego la sensibilidad, la intuición y la percepción de señales sutiles que nos guían hacia el momento óptimo para actuar. La acción alineada respeta estos ritmos y reconoce que la vida tiene su propia inteligencia, que ciertos resultados no se pueden forzar y que nuestra intervención es más efectiva cuando está coordinada con la dinámica del entorno y con nuestra energía interna. Además, la acción alineada se distingue por su ligereza y fluidez. Mientras la acción compulsiva es rígida, tensa y agotadora, la acción alineada es expansiva, consciente y liberadora. Nos permite mantener la energía sin dispersión, disfrutar del proceso sin ansiedad y generar resultados sin sacrificio innecesario. Practicar la acción alineada requiere autoconocimiento, paciencia y disciplina consciente. Es un entrenamiento de presencia, de percepción y de discernimiento. Aprender a identificar cuándo movernos, cuándo esperar, cómo actuar con intención y cómo mantener la claridad mientras la vida hace su parte. La acción alineada transforma nuestra relación con el esfuerzo, deja de ser una carga pesada y se convierte en una herramienta poderosa de creación y manifestación. Nos enseña que menos compulsión puede generar más resultados, que actuar con claridad y propósito puede ser infinitamente más efectivo que insistir sin dirección, que el verdadero logro surge cuando nuestro movimiento interno y externo está en coherencia con la vida. Esta práctica también nos permite diferenciar entre actividad visible y productividad real. Podemos estar ocupados todo el día, moviéndonos de tarea en tarea, pero si nuestra energía no está alineada con nuestro propósito, nuestros esfuerzos se disipan sin resonancia ni resultados duraderos.
La acción alineada, en cambio, concentra nuestra energía, optimiza nuestro esfuerzo y amplifica nuestra capacidad de atraer lo que deseamos. La paradoja se revela claramente. Cuanto más alineamos nuestra acción, menos necesitamos empujar. Cuanto más nos sincronizamos con la vida, más fluye. Cuanto más claridad y presencia aplicamos, más efectiva se vuelve cada acción. La acción alineada nos invita también a confiar, a soltar la necesidad de controlar cada resultado, a permitir que la vida complete lo que nuestro esfuerzo consciente inició. Nos enseña que el verdadero poder no reside en la insistencia, sino en la coherencia, que la verdadera eficacia no se mide por cantidad, sino por calidad, que el verdadero magnetismo no proviene del empuje, sino de la armonía entre intención y energía. Comprender y practicar la acción alineada transforma nuestra relación con la vida, con los objetivos y con nosotros mismos. Nos permite movernos con propósito, sostener energía, atraer resultados y experimentar la alegría del proceso sin desgaste innecesario. Nos enseña que podemos actuar sin compulsión, que podemos sostener sin tensar, que podemos avanzar sin ansiedad y que paradójicamente, cuanto más alineamos nuestra acción con nuestra intención y con la inteligencia del flujo de la vida, más atraemos, más manifestamos y más experimentamos la plenitud que antes parecía inalcanzable. En última instancia, este capítulo revela que la diferencia entre acción alineada y acción compulsiva no es solo estratégica, sino existencial. Define la calidad de nuestra energía, la efectividad de nuestros esfuerzos y la armonía de nuestra vida. Nos muestra que el verdadero poder radica en aprender a movernos con claridad, intención y presencia, y que la verdadera atracción surge cuando la acción y la vida se encuentran en perfecta sincronía. Capítulo 11. El poder de soltar el resultado. Confiar sin controlar. Una de las lecciones más difíciles y transformadoras que podemos aprender en la vida es la de soltar el resultado. Desde pequeños nos enseñan que debemos esforzarnos, planificar, controlar, insistir y medir nuestras acciones en función del éxito que esperamos obtener. Nos educan para creer que el esfuerzo constante, la presión y el control rígido son las vías seguras para alcanzar metas, y en muchos casos, esta estrategia produce resultados inmediatos o superficiales. Sin embargo, cuando observamos la vida con más profundidad, nos damos cuenta de que cuanto más nos aferramos a los resultados, más resistencia encontramos, más ansiedad acumulamos y más bloqueamos el flujo natural de lo que realmente necesitamos atraer. Soltar el resultado no significa renunciar a nuestras metas ni abandonar la intención. Significa reconocer que hay fuerzas en la vida que escapan a nuestro control, que ciertos procesos requieren tiempo, espacio y sincronía, y que nuestro papel no es empujar hasta rompernos, sino colaborar con la inteligencia natural del universo. Confiar sin controlar es un acto de madurez consciente, una práctica que implica aceptar la incertidumbre, liberar la compulsión por el control y abrirnos a lo inesperado. Nos enseña que la vida tiene un ritmo propio, que las oportunidades surgen en el momento correcto y que la manifestación no depende exclusivamente de nuestra insistencia, sino de nuestra capacidad de sostener intención, presencia y apertura al mismo tiempo. El poder de soltar el resultado también nos invita a examinar nuestra relación con la ansiedad y el miedo. Cuando estamos obsesionados con el resultado, la mente se llena de preocupaciones, la energía se tensa y la acción pierde su fluidez. La presión invisible que ejercemos sobre nosotros mismos distorsiona la percepción de la realidad, nos vuelve rígidos, reactivos y propensos a la frustración. Soltar el resultado transforma esta dinámica. En lugar de actuar desde la urgencia o el miedo, aprendemos a actuar desde la claridad, la intención y la confianza. Cada movimiento se convierte en un acto consciente, no en un intento de forzar la vida. Esta práctica requiere paciencia, disciplina y valentía, porque implica confrontar nuestras creencias más profundas sobre el control y la seguridad. Nos obliga a reconocer que no podemos garantizar absolutamente ningún resultado y que nuestra fuerza no reside en la insistencia, sino en nuestra capacidad de sostener energía coherente, de mantener enfoque y de confiar en el proceso.
Soltar el resultado también nos enseña a observar la diferencia entre esfuerzo productivo y esfuerzo inútil. Muchas veces confundimos trabajar más con avanzar más. La acción compulsiva se disfraza de productividad y nos engaña haciéndonos creer que empujar sin medida nos acerca a nuestros objetivos. La acción alineada, en cambio, es consciente, estratégica y armoniosa. Surge desde la intención y se despliega con energía ligera, abierta y flexible. Soltar el resultado significa permitir que la acción alineada se manifieste sin la presión de garantizar un desenlace específico, confiando en que los frutos aparecerán en su tiempo. La paradoja aquí es profunda. Cuanto más soltamos el resultado, más efectiva se vuelve nuestra acción, más atractivos se vuelven nuestros esfuerzos y más resonancia tenemos con las circunstancias que necesitamos para materializar nuestros objetivos. Esta práctica también nos conecta con la noción de fluidez y sincronía. Cuando dejamos de controlar, nos volvemos receptivos a las señales del entorno, a las oportunidades inesperadas, a las coincidencias significativas y a las conexiones que antes pasaban desapercibidas. La vida comienza a actuar como un espejo que refleja nuestra coherencia interna. Cuando sostenemos intención y presencia sin obsesión, el universo responde de manera alineada, ofreciendo posibilidades que ni siquiera habíamos contemplado. Soltar el resultado nos enseña que el verdadero control no está en la compulsión, sino en la armonía. No se trata de renunciar al poder de decidir o de actuar, se trata de comprender que el control absoluto es una ilusión y que la verdadera fuerza radica en nuestra capacidad de mantener claridad, presencia y coherencia mientras permitimos que la vida complete lo que nuestro esfuerzo consciente ha iniciado. Además, soltar el resultado transforma nuestra relación con el fracaso y el éxito. Cuando nos aferramos, cada pequeño desvío se siente como una catástrofe. Cada retraso provoca ansiedad y frustración. Cuando soltamos, entendemos que cada experiencia es parte del aprendizaje, que cada resultado parcial o inesperado aporta información valiosa y que la verdadera realización no depende de alcanzar un objetivo específico, sino de cómo nos movemos dentro del proceso. Confiar sin controlar también es un acto de amor hacia nosotros mismos. Al dejar de presionarnos por resultados inmediatos o por perfección, reducimos la autoexigencia, disminuimos la culpa y la tensión y nos permitimos vivir con mayor ligereza, alegría y claridad. Esta práctica transforma nuestra energía, haciendo que nuestros esfuerzos sean más efectivos y nuestra vida más satisfactoria. En última instancia, soltar el resultado revela la paradoja central de la manifestación consciente. Cuanto más confiamos y menos insistimos, más atraemos. Cuanto más abrimos espacio y sostenemos intención sin obsesión, más fluye la vida. Cuanto más liberamos la compulsión por el control, más poder tenemos sobre nuestra propia realidad. Este capítulo nos enseña que la verdadera maestría no reside en la fuerza bruta ni en la obsesión por resultados, sino en la sabiduría de sostener intención, presencia y energía coherente mientras dejamos que la vida actúe con su inteligencia infinita. Soltar el resultado es en esencia un acto de fe práctica, un arte que combina acción consciente, paciencia y apertura. Nos invita a confiar en que la vida tiene su propio ritmo, que la manifestación es un proceso natural y que, paradójicamente, al liberar el control y soltar el resultado, aumentamos nuestro poder, nuestra creatividad y nuestra capacidad de atraer aquello que realmente deseamos. Al practicar esta lección, descubrimos que la vida se convierte en un flujo armonioso de intención, acción y manifestación, que la energía deja de dispersarse en lucha y compulsión y que el verdadero magnetismo surge cuando aprendemos a sostener sin tensar, a actuar sin forzar y a confiar sin limitar. Capítulo 12. El arte de recibir, abrirse a lo que llega. Recibir es un acto más complejo de lo que parece a simple vista. Desde pequeños nos enseñan a percibir, a esforzarnos, a buscar, a conquistar, y pocas veces nos enseñan a abrirnos de manera consciente a recibir aquello que la vida pone frente a nosotros. Abrirse a recibir no significa esperar pasivamente ni depender de la suerte, sino cultivar una disposición interna que nos permite aceptar lo que llega con gratitud, discernimiento y coherencia.
El arte de recibir comienza con la disposición a soltar las resistencias internas, aquellas creencias, miedos y dudas que nos llevan a rechazar oportunidades, a desconfiar de la abundancia o a minimizar lo que se nos ofrece. Cada vez que cerramos nuestro corazón o nuestra mente ante la posibilidad de recibir, bloqueamos no solo aquello que deseamos, sino también la fluidez natural de la vida que nos permite manifestar y experimentar plenitud. Abrirse a recibir requiere humildad, porque implica reconocer que no tenemos control absoluto sobre todo, que no podemos forzar cada circunstancia y que a menudo lo que llega supera lo que podemos imaginar o planificar. Esta humildad no es debilidad, sino una fuerza silenciosa. Nos permite aceptar con gracia lo que se nos da, integrarlo en nuestra vida y utilizarlo de manera consciente para crecer, crear y contribuir. La práctica del recibir también nos enseña a diferenciar entre lo que es útil, necesario o beneficioso y lo que no lo es. No se trata de aceptar todo sin discernimiento, sino de desarrollar la sensibilidad interna para reconocer lo que resuena con nuestra esencia y propósito. Abrirse a recibir implica un equilibrio delicado, ser receptivo sin depender de la aceptación externa, abrirse sin perder la claridad sobre lo que realmente necesitamos, permitir que la vida nos dé sin forzar ni manipular el proceso. Este arte está profundamente ligado a la confianza en lo invisible y al desapego que hemos explorado en capítulos anteriores. Cuando aprendemos a soltar la compulsión por controlar los resultados, a rendirnos sin renunciar y a actuar con intención sin obsesión, creamos un espacio interno donde lo que llega puede ser acogido y utilizado de manera efectiva. La energía con la que nos abrimos a recibir es crucial. Si nos acercamos con miedo, duda, ansiedad o expectativa rígida, bloqueamos la manifestación. Si nos acercamos con gratitud, apertura, calma y presencia, potenciamos el flujo natural de la vida. La paradoja que surge aquí es clara. Cuanto más estamos dispuestos a recibir sin tensar, más nos damos cuenta de que la vida responde a nuestra apertura, más oportunidades se manifiestan y más fácil se vuelve a integrar lo que llega. Recibir también implica vulnerabilidad. Abrirse a lo que llega nos expone al riesgo de decepción, de sorpresa o de experiencias que no se ajustan exactamente a nuestras expectativas. Sin embargo, esta vulnerabilidad es un componente esencial de la madurez y la libertad. Nos permite experimentar la vida con profundidad, nos enseña lecciones que el control y la rigidez nunca podrían ofrecer y nos conecta con la esencia de la existencia, movimiento, cambio y flujo constante. La práctica del recibir transforma nuestra relación con la abundancia. Nos damos cuenta de que la vida no es una lucha constante por adquirir, obtener o conquistar, sino un intercambio dinámico en el que nuestra disposición a dar y a recibir con coherencia determina nuestra experiencia de plenitud. Cuando aprendemos a recibir conscientemente, nuestra energía deja de dispersarse en la lucha y comienza a alinearse con lo que verdaderamente nos corresponde. Este capítulo también nos invita a observar la relación entre recibir y gratitud. La gratitud no es un simple gesto emocional, es un estado de conciencia que amplía nuestra capacidad de recibir y de atraer lo que necesitamos. Cada vez que reconocemos lo que llega y lo valoramos sin compararlo, exigirlo o minimizarlo, fortalecemos nuestra conexión con el flujo natural de la vida y potenciamos nuestra capacidad de manifestar aún más. Abrirse a recibir implica también aprender a soltar la autoexigencia y la idea de que debemos merecer cada cosa a través del sacrificio extremo. La verdadera apertura surge cuando entendemos que la vida nos ofrece lo que necesitamos en el momento adecuado y que nuestra responsabilidad no es forzar, sino sostener intención, coherencia y presencia mientras acogemos lo que llega. Además, recibir es un acto de equilibrio entre dar y aceptar. La energía que fluye hacia nosotros necesita ser correspondida con nuestra propia generosidad, creatividad y contribución. La vida es un sistema de intercambio constante y al aprender a recibir de manera consciente, nos enseñamos a equilibrar nuestras relaciones, nuestras acciones y nuestro propósito, creando un flujo armonioso que potencia tanto nuestra vida como la de quienes nos rodean. La paradoja de recibir es profunda. Cuanto más nos abrimos, más fluye. Cuanto más confiamos sin controlar, más nos llega. Cuanto más agradecemos, más posibilidades emergen.
Este capítulo revela que recibir no es pasividad, sino un arte activo de presencia, discernimiento y gratitud, que abrirse a lo que llega es una forma de colaboración con la vida y que la verdadera abundancia se manifiesta cuando combinamos intención consciente, apertura sincera y disposición a integrar lo que se nos ofrece. Finalmente, el arte de recibir nos enseña que la plenitud no proviene de acumular, sino de sostener y transformar lo que llega, que el verdadero poder no está en insistir ni en controlar, sino en abrir espacio, confiar y permitir que la vida se exprese a través de nosotros. Al dominar este arte, experimentamos la paradoja central de todo lo aprendido hasta ahora. Al soltar, confiando y abriéndonos, atraemos lo que necesitamos. Al recibir conscientemente, potenciamos nuestro poder interno, y al integrar cada experiencia, actuamos en coherencia con nuestra intención, transformando nuestro esfuerzo en magnetismo, nuestra acción en flujo y nuestra vida en armonía con la inteligencia infinita del universo. Capítulo 13. El flujo de la atracción. Cómo la intención se encuentra con la vida. Existe un flujo invisible que atraviesa cada instante de nuestra existencia, una corriente sutil que conecta nuestra intención con la manifestación, nuestros deseos con las oportunidades, nuestra energía con la vida misma. Comprender este flujo es comprender la paradoja central de la atracción. Cuanto más nos alineamos con él, más fácil y natural se vuelve a atraer aquello que deseamos, y cuanto más lo resistimos, más se desvanece frente a nosotros. El flujo de la atracción no es magia ni coincidencia, es el resultado de la coherencia entre nuestra intención, nuestra energía y nuestra acción. Cada pensamiento, cada emoción y cada movimiento generan ondas que interactúan con el entorno y con la energía que nos rodea. Cuando sostenemos una intención clara y consciente, cuando mantenemos nuestra energía ligera y alineada, cuando actuamos sin compulsión y nos abrimos a recibir, la vida responde. Este flujo se revela a través de sincronicidades, oportunidades inesperadas, ideas que surgen en el momento adecuado y conexiones que parecen mágicas pero que son, en realidad, reflejos de nuestra propia alineación interna. La paradoja del flujo es profunda. No es la insistencia lo que atrae, sino la armonía. No es la presión lo que produce resultados duraderos, sino la claridad. No es el control lo que genera resonancia, sino la apertura. Para entrar en este flujo, primero debemos comprender nuestra relación con la intención. La intención es la fuerza que guía nuestra energía, pero sin conciencia se vuelve deseo ciego o impulso disperso. Una intención clara no es un objetivo rígido ni una lista de deseos compulsivos, es una dirección consciente que orienta nuestra atención, energía y acción hacia aquello que resuena con nuestra esencia y propósito. Cuando la intención se sostiene desde la presencia, claridad y la coherencia interna, se convierte en un imán que atrae circunstancias, personas y recursos que están en resonancia con lo que buscamos. Sin embargo, la intención por sí sola no es suficiente, debe interactuar con la calidad de nuestra energía. La energía que llevamos hacia nuestras metas puede ser pesada o ligera, tensa o expansiva, rígida o flexible. Cuando la energía está cargada de ansiedad, miedo o compulsión, actúa como un bloqueador, generando resistencia en lugar de atracción. Cuando la energía es ligera, clara y coherente, actúa como un canal que facilita el flujo natural de la vida, potenciando la manifestación de lo que deseamos sin esfuerzo innecesario. Este capítulo también invita a reflexionar sobre la relación entre acción y flujo. La acción no es opuesta al dejar fluir. La acción consciente es el vehículo a través del cual nuestra intención se integra con la realidad. Sin acción, incluso la mejor intención permanece estancada. Sin flujo, la acción se vuelve compulsiva y desperdicia energía. La combinación de intención clara, energía coherente y acción consciente crea un patrón que el universo reconoce, un flujo que genera oportunidades, sincronías y resultados alineados con nuestra verdadera dirección. Habitar este flujo requiere práctica, sensibilidad y atención constante. Implica aprender a leer las señales del entorno, a distinguir entre oportunidades auténticas y distracciones, a mantener la claridad interna mientras nos adaptamos a los cambios externos.
Es un equilibrio entre sostener la intención y soltar la necesidad de controlar cada detalle, entre actuar con propósito y permitir que la vida haga su parte, entre esperar pacientemente y moverse estratégicamente. Comprender el flujo de la atracción también nos enseña a integrar los principios del desapego, la rendición, la atención ligera y la apertura a recibir. Todos estos elementos convergen en un estado de presencia coherente, donde cada pensamiento, emoción y acción resuena con la energía que deseamos atraer. La práctica del flujo nos transforma internamente, nos libera de la compulsión por resultados inmediatos, nos permite sostener nuestra energía sin dispersión, nos enseña a confiar en la inteligencia de la vida y nos conecta con un sentido profundo de propósito y armonía. Además, el flujo de la atracción nos invita a observar la calidad de nuestras relaciones, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Cada interacción, cada decisión y cada sentimiento emite vibraciones que afectan la dirección de nuestro flujo. Cuando mantenemos coherencia interna, claridad y apertura, nuestra influencia positiva se amplifica y los resultados deseados emergen de manera más natural y orgánica. La paradoja final del flujo es que mientras menos forzamos, más nos acercamos, mientras más confiamos y nos alineados, más manifestamos, mientras más abrimos espacio interno y externo, más oportunidades y recursos aparecen frente a nosotros. La comprensión profunda de este flujo nos libera de la ilusión de control absoluto, nos enseña que nuestra energía es más poderosa que cualquier esfuerzo ciego y nos permite experimentar la vida como un proceso creativo y consciente. En última instancia, entrar en el flujo de la atracción significa vivir en coherencia con la inteligencia de la vida, sosteniendo intención, energía y acción de manera armónica y permitiendo que la manifestación surja con naturalidad. Es un arte que combina conocimiento interno, presencia consciente y apertura a lo invisible, enseñándonos que la verdadera atracción no es cuestión de empuje, fuerza o compulsión, sino de alineamiento, claridad y fluidez. Al vivir desde este flujo, descubrimos que la vida no es una lucha constante, sino una danza entre nuestra intención y la manifestación, entre nuestro esfuerzo consciente y la perfección del proceso, entre lo visible y lo invisible, y que el verdadero poder de atraer lo que deseamos reside en nuestra capacidad de integrarnos con esta corriente sutil que conecta todo lo que somos con todo lo que podemos recibir, experimentar y crear. Capítulo 14. La paciencia activa. Esperar mientras se avanza. La paciencia es uno de los pilares más subestimados en la vida, a pesar de ser fundamental para la manifestación consciente y la alineación con el flujo natural del universo. Sin embargo, no se trata de la paciencia pasiva que solemos asociar con resignación, aburrimiento o inactividad. La paciencia activa es un estado dinámico, una disciplina que combina observación, claridad interna y acción consciente, donde se aprende a esperar sin dejar de avanzar, a sostener la intención sin caer en la compulsión, a mantener la energía abierta mientras se participa activamente en la vida. Esta forma de paciencia requiere un entendimiento profundo de la paradoja. El progreso y la espera no son opuestos, sino complementarios. Avanzar sin paciencia conduce a la frustración, al desgaste y a la acción impulsiva. Esperar sin avanzar conduce a la pasividad, al estancamiento y a la desconexión del propio propósito. La paciencia activa encuentra su poder en la integración de ambos, avanzar con intención, pero al mismo tiempo permitir que los procesos maduren, que las circunstancias se alineen y que la vida haga su parte sin presión ni control excesivo. Practicar la paciencia activa implica cultivar la conciencia de nuestros propios tiempos internos y externos. Cada individuo tiene un ritmo propio y cada situación requiere su tiempo para desarrollarse. La impaciencia surge cuando intentamos imponer nuestra cronología sobre la vida, cuando creemos que debemos apresurar los resultados o que el éxito depende de la velocidad con que ejecutamos nuestras acciones. La paciencia activa nos enseña que la sincronía entre acción y espera, entre impulso y fluidez, produce resultados mucho más sólidos, coherentes y satisfactorios que la prisa y la tensión.
Este capítulo también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la frustración y la incertidumbre. La vida está llena de imprevistos, retrasos y desafíos que pueden poner a prueba nuestra estabilidad emocional y nuestra confianza. La paciencia activa no niega estos obstáculos, sino que los incorpora como parte del aprendizaje y la experiencia. Nos permite sostener nuestra energía, mantener la claridad de propósito y tomar decisiones conscientes sin dejarnos arrastrar por la ansiedad o la urgencia. En este sentido, la paciencia activa se convierte en una forma de sabiduría aplicada, un entrenamiento que nos enseña a discernir cuándo es el momento de actuar, cuándo es el momento de esperar y cómo mantener el equilibrio entre ambos de manera constante. La práctica de la paciencia activa también transforma nuestra relación con la acción. Cada paso que damos se vuelve más consciente, más eficiente y más alineado con nuestra intención. La acción deja de ser compulsiva o reactiva y se convierte en un movimiento estratégico y armonioso, donde cada esfuerzo contribuye al flujo general de nuestra manifestación. Nos volvemos capaces de sostener la energía sin agotarla, de mantener la concentración sin rigidez, de participar en la vida sin perder la paz interna. Además, la paciencia activa nos enseña a confiar profundamente en el proceso. Comprendemos que aunque no podamos controlar cada resultado, nuestra disposición a sostener intención, coherencia y apertura nos mantiene en alineación con la vida, permitiendo que los resultados se manifiesten de manera natural y perfecta. Este tipo de paciencia requiere práctica, observación y autoconocimiento. Nos obliga a enfrentar nuestras resistencias internas, nuestros deseos de control y nuestra tendencia a la urgencia. Nos desafía a sostener la atención sin dispersión, a mantener la energía sin tensión y a actuar sin caer en la compulsión. Con el tiempo, esta disciplina se convierte en un estado natural de ser, donde la acción y la espera, la intención y la confianza, el esfuerzo y la fluidez se integran en armonía. La paciencia activa también está profundamente conectada con la percepción de oportunidades y la inteligencia del tiempo. Nos permite reconocer los momentos precisos para intervenir, para impulsar, para ajustar estrategias o para simplemente observar y esperar. Al aprender a leer el ritmo de la vida y actuar en consonancia con él, cada paso se vuelve más efectivo, cada decisión más clara y cada resultado más satisfactorio. Este capítulo revela la paradoja de la paciencia activa. Cuanto más cultivamos la capacidad de esperar con intención y avanzar con conciencia, más rápido y más armoniosamente se manifiestan nuestros objetivos. Cuanto más confiamos en el proceso y mantenemos la coherencia interna, más efectiva se vuelve nuestra energía. Cuanto más equilibrio sostenemos entre acción y espera, más fluye la vida en nuestra dirección. La paciencia activa nos enseña también a valorar el proceso tanto como el resultado. Aprendemos a disfrutar de cada paso, a encontrar sentido en cada esfuerzo, a integrar cada experiencia y a reconocer que la manifestación no es solo un fin, sino un viaje de crecimiento, aprendizaje y expansión. En última instancia, la paciencia activa transforma nuestra relación con la vida misma. Nos libera de la tensión de la urgencia, nos enseña a sostener intención sin compulsión, nos permite avanzar con claridad sin apresuramiento y nos conecta con la armonía natural del universo. Nos recuerda que esperar mientras se avanza no es contradicción, sino síntesis, y que el verdadero poder de la manifestación reside en nuestra capacidad de mantener presencia, claridad, coherencia y apertura mientras confiamos en que la vida se despliega con perfección. Así, la paciencia activa se convierte en un arte de equilibrio supremo, donde el esfuerzo consciente se encuentra con la entrega inteligente, donde la intención se une con el tiempo y donde la vida fluye en su máximo potencial, demostrando que avanzar y esperar, cuando se integran correctamente, no son caminos opuestos, sino la expresión misma de la maestría interna y la sabiduría aplicada a la creación consciente. Capítulo 15. La integración de todos los principios. Vivir la paradoja del esfuerzo. A lo largo de este viaje, hemos explorado conceptos esenciales que, aunque parecen simples en apariencia, requieren una comprensión profunda y una práctica constante para ser verdaderamente incorporados en nuestra vida. Hemos hablado de la importancia de soltar el control,
de la atención ligera, de la acción alineada versus la compulsiva, de la paciencia activa, del arte de recibir y del flujo de la atracción. Cada uno de estos principios, por separado, ofrece un camino hacia una vida más consciente, más libre y más eficaz. Sin embargo, la verdadera transformación no ocurre al aplicar un solo principio de manera aislada, sino al aprender a integrarlos de manera coherente, fluida y armoniosa, creando un sistema interno que funcione como un todo unificado. Vivir la paradoja del esfuerzo significa comprender que el esfuerzo no consiste únicamente en empujar, trabajar y controlar, sino también en sostener, soltar, confiar y permitir que la vida fluya en sincronía con nuestra intención. Implica reconocer que cada acción que tomamos tiene impacto, pero que la fuerza bruta por sí sola no garantiza resultados, que la claridad, la energía coherente y la apertura son tan importantes como la diligencia y el trabajo sostenido, y que la manifestación surge de la combinación de intención, acción consciente y receptividad. Integrar estos principios requiere autoconocimiento profundo. Necesitamos observar cómo y por qué actuamos, cómo manejamos la espera, cómo mantenemos la atención, cómo nos abrimos a recibir y cómo alineamos nuestra energía con la vida. Esta integración no se logra de manera automática, es un proceso de ensayo y error, de reflexión constante, de ajuste de hábitos y de entrenamiento de la mente y el corazón. Cada vez que aplicamos un principio sin el apoyo de los otros, encontramos desequilibrio. Actuar con intención sin soltar produce tensión. Esperar sin avanzar genera estancamiento. Recibir sin claridad conduce a confusión. Sostener energía sin coherencia dispersa nuestra capacidad. Por eso, la integración es la clave. Aprender a coordinar todos los principios para que trabajen juntos, como instrumentos de una misma sinfonía, de manera que la vida fluya con facilidad y nuestros esfuerzos se multipliquen sin esfuerzo adicional. Un aspecto central de esta integración es la coherencia interna. Cuando nuestros pensamientos, emociones y acciones están alineadas con nuestra intención, nuestra energía se vuelve magnética, nuestra atención se centra sin tensión y nuestra capacidad de atraer lo que deseamos se amplifica. La coherencia nos permite actuar con fuerza y a la vez con ligereza, sostener intención sin compulsión, esperar sin pasividad y recibir sin resistencia. Otro aspecto esencial es la capacidad de adaptación. La vida es dinámica y cambiante. Nunca podemos controlar todas las circunstancias ni predecir todos los resultados. La integración de los principios nos permite ajustarnos a los cambios, redirigir nuestra energía y mantener la armonía interna mientras navegamos por lo inesperado. Nos enseña que el verdadero poder no reside en la rigidez ni en la previsión absoluta, sino en la flexibilidad consciente y en la capacidad de mantener nuestra esencia intacta mientras nos movemos con la vida. Esta integración también transforma nuestra relación con el esfuerzo. Aprendemos que el esfuerzo no es la medida de nuestro valor, ni el único camino hacia la manifestación, que trabajar con claridad, coherencia y presencia puede generar resultados infinitamente más potentes que la insistencia sin dirección, que soltar y confiar no es debilidad, sino fuerza aplicada estratégicamente, y que recibir con apertura potencia lo que nuestra intención y acción han iniciado. Además, vivir la paradoja del esfuerzo implica reconocer que nuestra energía interna es la base de toda manifestación. Cada pensamiento, emoción y acción tiene un impacto, y la suma de estos impactos determina la dirección y la calidad de lo que atraemos. Integrar los principios nos permite sostener nuestra energía de manera óptima, enfocarla en lo que realmente importa y amplificar nuestro poder de creación sin desgaste innecesario. La paradoja se hace evidente. Cuanto más alineamos intención, acción, atención, paciencia, apertura y flujo, más fácil se vuelve alcanzar resultados, más natural se vuelve la manifestación y más gratificante se vuelve el proceso. No es necesario empujar con fuerza ni obsesionarse con cada detalle. El equilibrio de estos principios nos permite generar un magnetismo que atrae oportunidades, personas y circunstancias en sincronía con nuestra intención y nuestro propósito. Vivir la paradoja del esfuerzo también nos conecta con un sentido más profundo de propósito y significado.
nos permite reconocer que cada acción, cada espera, cada acto de apertura y cada manifestación forman parte de un proceso mayor, nuestra evolución personal, nuestra contribución al mundo y nuestra armonía con la inteligencia infinita de la vida. Esta integración nos enseña que el éxito no se mide solo por resultados visibles, sino por la calidad de nuestra energía, la coherencia de nuestras acciones y la profundidad con la que habitamos cada momento. Finalmente, la verdadera maestría de la paradoja del esfuerzo se revela cuando dejamos de ver la vida como una serie de desafíos que debemos superar y comenzamos a verla como un flujo dinámico en el que nuestra intención, nuestra energía y nuestra acción se encuentran en perfecta sincronía con la manifestación. En este estado, cada esfuerzo consciente se convierte en magnetismo, cada espera activa se transforma en preparación, cada recepción se integra como parte del proceso y cada acción alineada fortalece nuestra capacidad de atraer lo que deseamos. La integración de todos los principios no es un logro momentáneo, sino un camino continuo, un arte de vivir con presencia, coherencia, apertura y fluidez. Al dominar esta integración, experimentamos la paradoja central de la vida. Cuanto más aprendemos a sostener y soltar, a actuar y esperar, a enfocar y abrirnos, más fácil se vuelve manifestar, más plena se vuelve la vida y más profundo es nuestro sentido de armonía con nosotros mismos y con el universo. La maestría consiste en mantener este equilibrio dinámico, en cultivar coherencia interna, en confiar en el proceso, en fluir con la vida y en experimentar la transformación que surge cuando todos los principios juntos trabajan, revelando que el verdadero esfuerzo no es luchar, sino integrar, armonizar y vivir la paradoja con sabiduría, presencia y conciencia. Capítulo 16. El ciclo completo. Atraer lo que liberas. Llegamos al cierre de este viaje, al capítulo que no solo sintetiza todo lo aprendido hasta ahora, sino que revela la esencia final de la paradoja que hemos explorado. La vida responde de manera directa y fiel a aquello que liberamos. Atraer lo que liberamos no es un simple principio abstracto, ni una técnica de manifestación. Es la manifestación concreta de la sabiduría interna, de la coherencia energética y de la integración consciente de todos los principios que hemos desarrollado. Para comprender el ciclo completo, debemos observar la relación entre esfuerzo y libertad, entre acción y desapego, entre intención y recepción. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción que sostenemos genera un efecto en el tejido de nuestra realidad. Cuando tratamos de aferrarnos, de controlar o de insistir con tensión, creamos resistencia. Cuando soltamos, confiamos y actuamos con presencia, generamos un campo magnético que atrae lo que necesitamos y lo que deseamos. Este capítulo es un recordatorio de que la liberación no significa inacción ni indiferencia. Al contrario, es un acto consciente que requiere disciplina, presencia y entendimiento profundo. Liberar implica soltar expectativas rígidas, dejar atrás la ansiedad por el resultado, disolver la compulsión de controlar y abrir espacio para que la vida complete lo que nuestra intención y acción han iniciado. Cada principio que hemos explorado, la atención ligera, la acción alineada, la paciencia activa, el arte de recibir, el flujo de la atracción, converge aquí en un solo estado de maestría práctica. El ciclo de atraer lo que liberamos comienza con la autoobservación, aprender a reconocer dónde estamos aferrados, dónde nuestra energía se bloquea y dónde la compulsión reemplaza la claridad. Esta observación no juzga, sino que ilumina, permite ajustar y crear espacio para la transformación. Luego viene la acción consciente, avanzar en la dirección de nuestra intención sin caer en la rigidez ni en la obsesión. Cada paso se convierte en una manifestación de presencia, coherencia y alineamiento interno. Sostener la intención sin obsesión, actuar sin forzar y mantener la energía ligera son la esencia del ciclo. La siguiente fase es la apertura y la receptividad. Soltar lo que no podemos controlar, recibir lo que la vida nos ofrece y confiar en la inteligencia del proceso nos permite integrar oportunidades, recursos y sincronicidades que antes pasaban desapercibidas. La liberación activa la capacidad de atraer y la apertura permite que lo que llega se integre de manera armoniosa. El ciclo también nos enseña la importancia de la paciencia y la sincronía. Nada en la vida ocurre antes de tiempo ni sin propósito.
Cada momento de espera activa es un acto de preparación. Cada pausa consciente es un espacio donde las semillas de nuestras manifestaciones germinan. Aprender a sostener la espera mientras se avanza es uno de los pilares más difíciles y al mismo tiempo más transformadores de este proceso. El ciclo completo de atraer lo que liberamos revela la relación profunda entre energía interna y manifestación externa. Cada pensamiento coherente, cada emoción equilibrada y cada acción consciente produce un efecto en el mundo que nos rodea. La liberación consciente transforma nuestra energía de bloqueante a magnética, de limitada a expansiva, de rígida a fluida, y permite que la vida responda a nuestra vibración en lugar de nuestras compulsiones. Este principio también nos conecta con la paradoja central del esfuerzo. Menos control, menos presión y más apertura generan resultados más duraderos, más naturales y más alineados con nuestro propósito. La verdadera atracción surge de la armonía, no de la fuerza, de la claridad, no de la obsesión, del flujo consciente, no de la compulsión. A medida que integramos esta comprensión, comprendemos que el ciclo completo no es un proceso lineal, sino un movimiento continuo. Soltar, actuar, recibir, esperar, ajustar y fluir una y otra vez, cada vez con mayor profundidad, coherencia y maestría. Este ciclo revela que nuestra vida es un reflejo de nuestra capacidad de liberar. Cuanto más soltamos miedo, ansiedad, control y rigidez, más fluye la abundancia. Cuanto más confiamos, más oportunidades se manifiestan. Cuanto más nos abrimos a recibir, más resonancia generamos. Cuanto más integramos acción consciente y paciencia activa, más potente se vuelve nuestro magnetismo. Además, este ciclo completo nos enseña que la manifestación no es solo un fin externo, sino una transformación interna. Cada paso del proceso, soltar, actuar, recibir, esperar, fluir, fortalece nuestra claridad, expande nuestra energía, amplía nuestra conciencia y nos conecta con nuestro verdadero propósito. Atravesar el ciclo nos permite experimentar la vida desde un estado de libertad, poder y creatividad, donde el esfuerzo se transforma en magnetismo, la acción en flujo y cada instante en oportunidad. La integración de todos los principios y la práctica del ciclo completo nos libera de la ilusión de control absoluto, nos enseña a confiar en la inteligencia de la vida y nos muestra que el verdadero esfuerzo no consiste en empujar, sino en sostener coherencia, presencia y apertura. Atraer lo que liberamos es la culminación de un proceso de alineamiento interno. La intención clara se encuentra con la acción consciente, la energía ligera se combina con la paciencia activa, la apertura se encuentra con el flujo de la vida y todo se manifiesta en la realidad de manera coherente y armoniosa. Finalmente, vivir este ciclo nos enseña que la paradoja del esfuerzo no es una teoría, sino un modo de vida. Nos recuerda que la verdadera maestría surge de la integración de soltar y sostener, esperar y avanzar, recibir y actuar, fluir y dirigir. Cuando vivimos desde este ciclo, cada acción, cada pausa, cada intención y cada momento de apertura se convierte en un catalizador de manifestación consciente. El ciclo completo es en última instancia un recordatorio de que la vida responde de manera fiel a lo que liberamos, que la verdadera fuerza reside en la coherencia y en la presencia, y que la plenitud, el logro y la realización se alcanzan no al empujar con compulsión, sino integrarnos armónicamente con el flujo infinito de la vida, permitiendo que cada manifestación surja con perfección, naturalidad y resonancia profunda. Al comprender y vivir este ciclo, entendemos que atraer lo que liberamos no es solo un principio, sino la experiencia viva de la paradoja del esfuerzo. Menos control, más poder, menos tensión, más magnetismo, menos insistencia, más manifestación, menos lucha, más vida. Este es el cierre, la síntesis y la culminación de todo lo aprendido. Un llamado a vivir con intención, a soltar con confianza, a actuar con claridad, a recibir con apertura y a fluir en armonía con la inteligencia infinita que sostiene cada instante del universo. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.